Muy buenas noches a todos. Por más de que estoy mirando al frente, se supone que la cámara que usted me están viendo está de mi lado derecho. Angelo ya está en camino, me va a resolver el asunto de la cámara. Y lo curioso es que también dejé mi cable del celular en su carro. Así que si el celular se apaga, así que más salado no puedo estar. Salado y diabético, imagínense. Así que tiene que llegar rápido. En algún momento, si no me ven, que es porque estoy chateando con él para que se apure a traer mi cable. ¿Qué podemos decir? No sé si David nos va a decir que terminamos ya el capítulo 1, hoy entramos al capítulo 2, pero permítame, quienes están por vez primera o por segunda vez o que no han estado desde el inicio, estamos haciendo un acercamiento al libro de Génesis y hemos hablado un poco de la creación. David nos ha hablado de las facetas de la creación conjuntamente con Eduardo, con Isaías. Cada uno han hecho un aporte espectacular. Luego tocamos el punto del Shabbat, el descanso. O sea, han habido puntos medulares en el capítulo 1. Creo que seguimos un poco en el capítulo 1, casi creo que hoy vamos a saltar al capítulo 2, pero eso lo va a decidir David, humanamente hablando, porque él es el responsable para guiar este proceso y luego nos sumamos Eduardo, Isaías y mi persona. Quiero dar la cordial bienvenida a todos quienes están con nosotros conectados sin importar la hora. Algunos están a horarios muy diferentes de la ciudad de Quito. Pues seguimos celebrando esta experiencia de la capacitación. Entonces quiero dar la cordial bienvenida en primer lugar a David para que nos vuelva a reconectar si quedó algún tema pendiente del capítulo 1 y con Biblia en mano cada uno de los que estamos aquí con lapicero y papel en lo posible, vamos a introducirnos una vez más o sumergirnos en el libro de Génesis, todavía creo capítulo 1 y quizás capítulo 2. Bienvenido David, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas. Dios les bendiga. Aquí medio incómodo, pues nos cambiamos de casa y estoy con unas cositas aquí todavía pendientes, ¿no? Bueno, la semana antepasada entramos ya creo a Génesis capítulo 2. Si no, ¡Qué bueno! Bueno, a este ritmo terminamos en 2023 Génesis. no, y esto es rápido. Y aquí es que esta es la parte más medular, entender cada una de las historias, ¿no? Cuando entramos a la Biblia vemos en Génesis 1 y esa es la última historia en el tiempo de Esdras, Nehemías, Esther, Malaquías, Joel, Ageo, Isaías, capítulo 56 al 66. Entonces, todos esos capítulos, estos libros con el capítulo 1 de Génesis es su contexto, lo último que se escribe. Génesis 2 es lo primero, que lo hacen los yavistas con una cuestión antropomórfica de Dios que trabaja, que hace las cosas. La semana antepasada vimos que no es la misma historia, parece la misma historia, pero no es la misma historia. El orden de creación es diferente, los intereses de la historia son diferentes. Hemos hablado que nadie habla sin intención, nadie escribe sin intención, por lo tanto cada uno de los textos bíblicos tiene alguna intención, ¿sí? Hablar con intención no es malo, hablar con mala intención es malo. Entonces, todos hablamos con intención. En el texto del 1, capítulo 1, los sacerdotes cuando reconstruyen el templo en el tiempo del regreso del exilio, quieren que todos vayan al templo a hacer el Shabbat, por eso que Dios descansa en el Shabbat, ¿sí? Pero en la historia de Génesis capítulo 2, como no había un templo, es en el tiempo de David, ¿sí? La mentalidad era diferente y la historia de la creación de capítulo 2, del 4 en adelante, tiene que ver con otro orden. No estaba la numerología, no había gematría hebrea, no había todo lo que era aún la Kabbalah formada, ¿sí? No habían principios de los fenicios que invadieron las mentalidades de Medio Oriente con sus múltiplos de 9 y sus cuestiones numerológicas. Entonces Génesis capítulo 2, del 4 en adelante, ¿sí? Lo va a hacer de una forma mucho más humana,
Por eso que ese es el Dios que trabaja. El Dios del 1 no trabaja, ordena. El Dios del capítulo 2 sí trabaja, forma un muñeco de barro y hace las cosas, ¿no? Habíamos visto que en Génesis capítulo 1 el hombre es creado en el sexto día, porque 6 significa humano, ¿sí? 6 significa humano. 4 significa gobierno, por eso que hacen los gobiernos del sol y la luna, y las estrellas lo hacen el cuarto día, si están jugando con un poema, ¿sí? Numerológico, ¿no? Entonces, en cambio, en el capítulo 2, el hombre es creado antes de las plantas. Y si comparamos las dos historias y hacemos un enlace entre las dos historias, si nosotros colocamos la creación del Génesis 1 al hombre del Génesis 2, el hombre es creado en el segundo día, porque en el tercer día Dios hace las plantas. Si ustedes se dan cuenta, no es la misma historia. Por muchos años los seminarios, y con todo respeto, seminarios pastorales, seminarios de intereses pastorales que nunca les ha gustado reflexionar, han dicho, estos grandes hombres de Dios, que Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 es la repetición o la aclaración del 1. De ninguna manera, no tiene nada que ver en sí las mismas historias, pues si el hombre es creado en la última creación después de los animales, en el sexto día, en Génesis 2, si ubicamos al hombre a Génesis 1, dice que no había plantas, dice, ni había hombre que labrase en la tierra, sino que salía un vapor del agua. Dios formó al hombre. Entonces, si no había plantas, ubicamos al hombre en el día número 2. Entonces, no es la misma historia. ¿Me explico? Yanda, si tú que eres responsable de esto, ¿está claro o vuelvo a repetir? No, estamos bien, vamos bien. Perfecto. Entonces, Dices que vas a entrar en el capítulo 2, ¿verdad? claro. Como hemos manejado algunos capítulos, y de hecho en el capítulo 1, los temas fueron tan puntuales, ¿no? Yo no sé si lancé esa pregunta, porque son las preguntas que correspondían, quizás aún tú, Eduardo, Isaías, hacer una diferenciación o un comentario ya para el cierre del capítulo 1, que habla que el hombre es creado imagen y semejanza. Algunos dijeron que querían ampliar un poco más el concepto, qué es imagen y qué es semejanza, o en qué consiste que somos parecidos a Dios o somos, qué sé yo. Entonces, por ahí va la pregunta. No tenemos que hacer una parada larga, a lo mejor tú, Isaías o Eduardo, en una pincelada, ¿no? ¿Qué se entiende? Sobre todo en el idioma original, que ustedes, mejor que nadie, los que estamos aquí, tienen acceso o tienen escritos y tienen comentarios. ¿Qué implica imagen? ¿Qué implica semejanza en este pasaje? Pues ya es para prácticamente cerrando el capítulo 1. Mira, ahorita tuve que buscar una Biblia dejé todo revuelto, pero No, cuando estás en mudanza se entiende eso. es horrible, es lo peor. El divorcio, los divorcios y las mudanzas es lo peor. Pero a Yo, algunos les gusta repetir. ya somos bobos. Entonces, ¿qué sucede? A ver, en el texto o en el contexto, cuando se habla de imagen y semejanza, en la imagen, es que aquí hay un problema mucho más de fondo en su mentalidad. Sí, yo creo que para el judío, ellos tienen historias que nunca las sacaron de ellos, sino que ahora, por medio de los estudios, hemos llegado a esas historias. Hay cuestiones que son muy, yo con todo respeto, creo que son muy chifladas, ¿no? Pero para ellos son verdades. Y quiero que entiendan algo. ¿Sí? Ellos tienen historias y contextos de historias muy difíciles de entender. Ellos hablan de dos tipos de Adán, que habían dos Adán, el Adán azul y el Adán rojo. Mira esas locuras que tú lo encuentras, si tú te pones a estudiar, encuentras esos conceptos de el Adán azul y el Adán rojo. ¿De qué se trataba esta historia de Adán azul y Adán rojo? Uno era sin sangre, uno era un ser que tenía un cuerpo divino, y el otro es después de la caída, donde toma forma humana. Entonces, cuando hablan de imagen en el texto, y Isaías, si lo tiene en la mano, que está en su casa con todos los aparatos correctos,
él me puede verificar que la palabra imagen es como un ídolo, como la representación de Dios en la tierra, pues en la creación, ¿sí? En la creación de Génesis 1, Dios culmina su obra con su máxima representación, que es el hombre. Y de ahí salen las historias que Satanás no quiso adorar al hombre, por eso que se puso bravo, porque era inferior. Es decir, hay 50.000 historias del tema, ¿sí? Pero cuando vamos a los contextos de ellos, pero la palabra imagen es que dice que somos la imagen de Dios, que somos su representación, somos como su ídolo, como un ídolo para representar a Dios. Somos parte de Dios y la semejanza era porque Adán estaba en ese mundo espiritual de los seres que sobrepasaban las esferas y los mundos, y son cosas que realmente yo no comparto como realidad, ¿no? Entiendo su mentalidad, entiendo lo que ellos creían en su momento sobre las dimensiones, que Adán pasaba dimensiones, los asamas en los cielos, caminaba por todas las esferas celestiales, que vuelvo a repetir, para las personas que tienen este concepto de dimensiones, está bien, pero personalmente para mí, yo sí veo que hay mucha especulación del judío. Por eso ponen imagen y semejanza. No sé si Eduardo o Isaías, por favor, o me corrigen o Sí, me... sí. ¿Qué implica? Exacto. Gracias, David. Eduardo, ya que te veo, porque Isaías está en audio, ya mismo de seguro se asoma. Imagen, semejanza. Yo siempre he entendido, y es lo que incluso he averiguado, tanto el término imagen como semejanza, desde el punto de vista de la poética hebrea, son términos paralelos. O sea, mejor dicho, el término semejanza vendría a ser una especie de paralelismo sinónimo del término imagen, y que explican exactamente lo mismo. Pero es interesante que incluso el término imagen, por ejemplo, en el idioma alemán, este término se usa, o digamos es la extracción, se usa para hablar de una fotografía. Desde el punto de vista metafórico vendría a ser el ser humano como una especie de reproducción o imagen o fotografía de Dios, pero obviamente con componentes humanos. Hay que recordar, y esta es una cuestión epistemológica, hace poco nomás estuvimos conversando de este tema con el amigo Yatensi. Hay que recordar que la Biblia es toda una antropología teológica. La Biblia, más allá de los términos hebreos o griegos, es el reflejo de una concepción, de una cosmovisión, incluso de una proyección humana. El escritor bíblico refleja en la Biblia lo que él quiere reflejar, y lo refleja en términos humanos. Y él se concibe como alguien que tiene algo o mucho de Dios. De manera que para mí, y como dicen muchos, el término semejanza vendría a ser una especie de paralelismo sinónimo. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en los Salmos? Muy bien. Isaías, y con esto introducimos en el capítulo 2. Imagen, semejanza. Buenas noches, hermosa familia. Un gusto saludarles, mi querido pastor Jan David. Saludos y bendiciones. Gracias por sus oraciones, ya estamos mucho mejor. Gracias por esa bendición. En cuanto a lo que es imagen y semejanza, yendo un poquito más al análisis filológico, el término imagen viene del hebreo tzalmenu, y esa palabrita tzalmenu viene de la raíz tselmen, o también selem. Y esto significa o hace referencia a un fantasma. Esta raíz significa fantasma, ilusión o reflejo. También hace referencia a una figura representada, es decir que Tsalmenu, que es la palabra que aparece en el libro de Génesis, significa figura representada. A ello, también en la antigüedad se establecía como ídolo esta misma palabra, por lo cual cuando se hacía referencia, como bien lo dijo Eduardo, desde el punto de vista antropológico, era la figura representativa que iba a tomar el dominio de la construcción o continuar la construcción de la creación.
por lo cual era necesario desde la perspectiva sacerdotal establecer a alguien que tome la directriz, alguien que tome la dirección, y ese es el hombre, el ser humano. Sí, eso en cuanto a lo que tiene que ver como imagen. Entonces, es la imagen de Dios para dirigir a un pueblo, tanto en la adoración, desde la perspectiva o la intención que estaba llevando el grupo sacerdotal, como en cuanto a esa representación de construcción constante o seguir creando. Y ahí la palabra que hace referencia a semejanza es demetenu. Y esta palabrita demetemu, que viene de demut, la raíz, la palabra demut significa parecido, semejante, pero cuando es utilizado como un adverbio significa como, en cuanto a la acción de crear. Por lo cual establecen algunos que al decir imagen y semejanza, está una vez más desde el punto de vista antropológico y también para establecer la religión sacerdotal o la línea sacerdotal. Entonces está diciendo, somos imagen porque representamos aquí al Ser Supremo y somos semejanza porque nuestra acción es la de seguir creando. ¿Ha dicho? Sí, señor, así se ha dicho y así se hará. Acaba de llegar Ángelo, por eso me ven distraído porque me está arreglando el asunto de la cámara. Muy bien, David, continuemos, por favor. Bueno, entonces como iba diciendo, Génesis 2, que es la primera historia de los yavistas, que comienza ya desde el tiempo de Rey David en adelante, hasta la formación del templo. Entonces, todas estas cuestiones, como antes tú decías, y fue buena la introducción, el Dios de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que tener un Dios. Y realmente te escuché, estaba con la cámara apagada, pero estaba pendiente de lo que estabas hablando y realmente es así. Cada uno lamentablemente tiene un Dios, porque Dios tiene 7.000 millones de multiformas. Sí. Para uno es sanador, para el otro es amor, para el otro es justicia, para el otro es, no sé, ¿no? Entonces, así mismo, en esa misma mentalidad, el yavista va a formar una concepción de Dios muy cercano, una concepción de Dios muy humano, muy, como decíamos, el término antropomórfico, antropomano, morfo, una forma muy humana, que es diferente a la mentalidad que crearon los sacerdotes después del exilio, pues tenían un Dios muy lejano, el Elohim, ¿no? Entonces, así mismo en la Iglesia del Señor hoy tenemos diferentes posiciones, diferentes conceptos de Dios o imagen de Dios. Lamentablemente es así, o favorablemente es así, porque también después todo el mundo tuviéramos una sola opinión de Dios, también fuera medio monótono. Por ejemplo, cuando tú vas a ver más adelante la otra fuente que es la deuteronomista, la fuente del Deuteronomio, ¿sí? Los deuteronomistas tienen un Dios retributivo. ¿Sí? Si tú estás pasando por algo es porque has hecho algo malo. ¿No? Bendito el salir, bendito el... Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, estas bendiciones te seguirán. Bendito el salir, bendito al entrar, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la presa de amasar, sembrarás viña y comerás de ella. Pero si no oyeres, si ves que es un Dios retributivo, el Dios que si te va mal es porque has hecho algo mal. Estas maldiciones te seguirán. Maldito en el campo, maldito entrar, maldito salir, maldito el fruto de su vientre, maldito el fruto de tus bestias. Entonces, todas estas cuestiones son mentalidades acerca de Dios. Y en cada proceso de la historia de Israel, en la historia humana de Israel, los oyentes, los escritores, los pensantes, los pensadores, el ser humano en general va a tener concepciones acerca de Dios. Así que Génesis capítulo 1, el sacerdote, el último, va a tener un Dios lejano, ordena. El Dios, el yavista es un Dios cercano que trabaja. Que labora, forma, que planta, que pone un árbol, que habla con el hombre, que camina con el hombre por las tardes, ¿sí? Que es el mismo Dios que va a trabajar con Moisés, que va a hablar con Abraham. Esas figuras son yavistas. La figura en la Biblia, en la Torá, en la Tanakh, un Dios cercano, ya tiene una mentalidad yavista. Un Dios lejano, si es sacerdotal o si es el guionista
o a su vez deuteronomista. Entonces es cuestión de ir alineando las vistas en las fuentes, que es lo que manejamos en maestría. Cuando damos la maestría en la universidad, hacemos un proyecto de poder pintar por fuentes la Biblia, separar estos que están entremezclados, ya se lo mostré en algún momento. Entonces ahí podemos ir viendo qué es yavista, qué es sacerdotal, qué es guionista, qué es deuteronomista, qué es cronista. Porque también escribieron los cronistas, que son las crónicas, los redactores son los cronistas de Crónica 1 y 2. Entonces hay muchas formas de estudiar la Biblia. Lamentablemente a veces este estudio, que a algunas personas no les parece tan correcto, porque es muy crítico porque separamos las ideas, ¿sí? Es el problemita. Pero el Dios de los yavistas, ¿sí? Los del sur, es un Dios humano, un Dios nacional, un Dios patriota, un Dios que trabaja con el pueblo, que camina con el pueblo, que anda en el desierto. Y todas esas cosas son yavistas. Muy bien. Eduardo escribe en el chat un detalle: Selem, sombra o silueta, respondiendo a todo lo que habíamos hablado de imagen y semejanza. Y dice, otros sugieren fotografía, imagen, es modelo o forma. Es decir, son insumos, sinónimos, palabras que nos, como quien dice, nos hacen entender mejor el cuadro o la expresión, imagen y semejanza de Dios. También han escrito peticiones de Isita y Mayrita, que recién los vi, pero de seguro Martita ya tomó cartas en el asunto. Siga, David, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, en el capítulo 2 vamos a ver que igual que en el capítulo 1, y es un fenómeno, y quizás Eduardo o Isaías o tú puedes corroborar esto, las creaciones no existen en ninguna teogonía, en una cosmogonía, en una creación del cosmos, ninguna creación de dioses, si no hay agua. En Génesis 1 usted va a ver agua por todos lados, y en Génesis 2 hay vapor de agua en estado gaseoso. Entonces es una figura, no sé, muy mística. Por ahí leí Religiones en el Mundo y vi muchas historias parecidas a la creación. Y como dijo Eduardo la vez pasada, Israel va a tomar de los insumos que hay en el medio. Israel no inventa nada. Israel va a tomar y va a purificar esas historias y va a explicar de las historias que ellos conocieron en los procesos de exilio, por llamarlo de una manera, en Egipto, estuvieron en Canaán, en Egipto, en Canaán, en el desierto, en Canaán, en Persa, en Babilonia, en Medo Persa, todos esos recursos que van escuchando de las historias de otras comunidades, de otros grupos, de otras tribus, ellos van a ir asumiendo, ¿sí? Por eso que aquí viene el problema de la inspiración. ¿Qué es una inspiración? Una inspiración no es que te posee, una inspiración es que te da el gusto para poder hablar, corregir y enseñar en justicia. Entonces ellos van a formar una historia. Todos los pueblos, yo no sé, en México, Venezuela, yo no sé, Haití, cada uno tiene sus propias historias, sus propias leyendas, ¿sí? Patronales, territoriales, en todas están las lloronas, hay un hombre héroe. Acá tenemos al don Calderón en Ecuador, un joven dice que murió avaliado, pero no salió de la casa jamás. Entonces, tenemos historias e historias. Asimismo, la Biblia, que nosotros la hemos visto como caída del cielo en paquete, y esas son las cosas que a veces no nos gusta aceptar en el proceso de estudios teológicos, es que la Biblia es un proceso creativo. Como decía Eduardo y decía Isaías, es un proceso de conocer a Dios desde su humanidad, desde su caminar, desde su experiencia, desde el campo, desde la batalla, desde ver que se metieron culturas a su pueblo y matar a alguien a piedradas no es delito. Antes de la ley de Moisés se quemaban a las adúlteras. Después, gracias a Dios, entre comillas, hay que apedrear a los adúlteros, a los pecadores. Es decir, son leyes que si las ponemos hoy, son leyes fuertes, es decir, quizás para muchos muy inhumanas, pero eran las leyes que ellos concebían como divinas y las plasmaron en la boca de Dios. ¿Sí? Y plasmaron en la boca de Dios, trajeron historias de otros pueblos y leyes de otros pueblos, ¿sí? Sumerias, acadias, babilónicas,
las leyes de Hammurabi, de Nipistar, son leyes que estaban en el mercado que fueron incorporadas a la Biblia. Por ejemplo, para tener algo claro, la ley del talión, la ley de Hammurabi habla del ojo por ojo y diente por diente. Y eso está en Deuteronomio. Pero esa ley no tiene nada que ver con nada divino. Ya estaba escrito antes que nazca Abraham. Antes que nazca Abraham ya estaba la ley del talión. Y como era una ley universal, la ingresaron en la Biblia. Posteriormente, dicen los evangelios, que Jesús corrige ese error. Dice, se os ha dicho, más yo os digo. Se os ha dicho ojo por ojo, más yo os digo. Es decir, corrigió lo que la ley puso, que no era divina, sino era humana. Entonces, aquí añadió la bondad, ¿no? Lo que llamamos misericordia en latín, misericum. Entonces, eso hay que tener claro, porque si no tenemos claro ese proceso de construcción divina, y sigue la palabra siendo divina porque nos habla, pero hay que entender el texto en su contexto, ¿no? En su momento vital, en su 611, en el momento vital que están haciendo las cosas, están escribiendo las cosas, o están escribiendo partes, porque después es una recopilación de cosas, ellos tienen una intención. Y la intención de Génesis 2 es decir, nuestro Dios es nuestro Dios que nos creó a nosotros, como todos los dioses paganos habían creado, Siri, Memphis, el Ra, el Atún Ra, entonces todos ellos tienen sus propias creaciones. Israel también va a poner su creación, ¿sí? Va a poner su creación donde su Dios va a formar del barro, ¿sí? Que también es parecida a las historias acadias de la formación de los seres humanos. Hay diferentes historias en el mundo de la creación. No somos los únicos. El judío y el cristiano tienen la única historia de la creación. Hay historias similares en otros pueblos, ¿sí? No me acuerdo el detalle del pueblo. Si Eduardo, que tiene una mente fotográfica, me ayuda con el detalle, fuera fantástico. Isaías, si pueden googlearlo. El dios Istar, creo que coge y mata a un dios inferior y con su sangre forma del barro un humano para servicio, para esclavitud. Entonces ellos dicen que los hombres son esclavos. Los babilónicos tenían Homero y todo esto, contaban historias de la creación de los primeros hombres de oro, que eran muy pedantes, muy orgullosos. Ahí los destruyó Dios, debiendo la creación de bronce, de plata, después de bronce, y después de hierro, y después de madera, y después de lodo. Y que esta creación que tenemos es la creación del hombre de lodo, que somos más humildes. Entonces, son cuestiones que ellos han creado y también escucharon y así hablaron. No están mintiendo. Por favor, yo quiero que entiendan algo esta noche. Los escritores bíblicos no están mintiendo. Ellos están dando lo que tienen de punta, el conocimiento de punta de aquellos tiempos. Lo que ellos pensaban que era real, lo inscribieron. Antes de entrar a clases, ustedes hace un año, sobre los dones o sobre todas estas cosas, ustedes quizás muchos pensaban acerca de Dios diferente. Y no pensaban mal. Pensaban, pues, o entendían al Dios de ese momento. Pero cuando tú entras a un estudio sistemático o práctico de la palabra, te das cuenta que después vas a ver a un Dios más hermoso, un Dios sin menos ropaje mitológico. Le hemos quitado ropaje a Dios. A veces la gente quiere ver a Dios muy místico, ¿no? Un Dios muy alejado del hombre o que es muy, muy poderoso. Pero Dios al final habita en nosotros. Entonces, a través de Jesucristo, ¿no? Para los que confesamos la fe en Cristo, creemos que Dios mora en nosotros. Entonces, es un proceso de conocimiento. David, si me permites un ratito. Tú preguntabas por Ishtar. Ishtar es un dios mesopotámico, si mal no recuerdo. Así es. Ya, permíteme una cosita más, porque está interesante lo que dices. Lo que pasa es que para nosotros la religión ya tiene que ver con toda una orquestación, toda una parafernalia, ritos, costumbres, prácticas, rezos, etc. Pero hay que tomar en cuenta desde la fenomenología de la religión que todos los seres humanos, desde los albores de la humanidad, los seres humanos siempre tenían esa intención de conectarse con Dios. Y era una conexión directa. No era una conexión con mediaciones. Las mediaciones surgen después. Porque como bien sabemos nosotros, cada vez que encontramos algo que nos satisface o que nos agrada, lo convertimos ya en una práctica, en una rutina, en un rito.
y lo convertimos después en dogma. Al principio la relación era simplemente eso, una relación. De hecho, el término religión tiene una connotación de religare, ¿no? De ese juntarse del hombre con Dios de manera directa. No sé si fue en la penúltima clase o en la antepenúltima que Isaías hablaba justamente de eso, de esa necesidad que el ser humano tiene de conectarse con Dios. Ahora, la idea es conectarse con Dios sin mediaciones. Cuando surgen las mediaciones, los ritos, las doctrinas, los dogmas, etcétera, obviamente la religión se institucionaliza. Entonces ahí tenemos una diversidad de religiones, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llama la atención de Jesús es que Jesús trata de volver al ser humano a esa primera experiencia, donde no hay, y eso lo dice Galassi de manera excelente, donde no hay ni moral, ni rito, ni doctrina. Suena fuerte, pero esa es la verdad. Hay una cosa más. Entonces la inspiración no es otra cosa que ese sentimiento que tengo yo que Dios me está hablando. No hay una inspiración así como sistematizada en un tratado teológico. La inspiración es esto, lo otro, como uno lee los libros de la sistemática, ¿no? La inspiración es esa impresión que yo tengo de la psique humana, ¿no? Por eso Jung decía, Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, discípulo aventajado de Freud, decía que realmente Jesús y Dios son una invención de la mente humana. Podemos discrepar con lo que él diga, ¿no? Pero algo es cierto. La psique humana influye mucho en la concepción, como tú dices, de la deidad y por ende de la inspiración. Porque nadie va a una escuela para recibir una certificación o un certificado de que ahora soy un hombre inspirado. No sé si de pronto Jan David ofrecerá ese diplomado luego, pero en todo caso, la inspiración es una cuestión así, una impresión, ¿no? Es eso que tú piensas que Dios te está hablando. Y ocurre también hoy. David, gracias por permitirme la digresión. Ahora ya me ven desde la laptop, ya Angelo arregló todo. Ahora me ven doble. Gracias, Angelo. Muy bien. Isaías, ¿algún comentario para que David siga en su despegue? Porque está en la pista todavía. Antes de que el jumbo se despegue. Prosiga nomás, mi querido maestro bueno, prosiga. Hoy soy hombre de pocas palabras. Nadie te cree en este Zoom, nadie te cree, pero bueno. Vamos a pecar. Bueno, entonces es lo que yo quiero primero para seguir avanzando, aún en las demás estudios en adelante, entender que ellos hablaron de Jesús, ¿verdad? Hoy tú puedes decir que es mentira, no me parece, como a mí tampoco hay cosas que no me parecen. Hoy yo puedo catalogar si es bueno o es malo, que retenga lo bueno, deseche lo malo. Mi pregunta es, ¿bajo qué filtro, bajo qué conocimiento dices que es malo? Porque te parece a ti sin estudiar, es una locura, ¿sí? Es una barbarie para mí cuando yo escucho ese término que retenga lo bueno, deseche lo malo. Mi pregunta es, ¿con qué me filtras? Tú eres paulino, David. Oh, es que el problema es que muchos estudiantes, y lo digo porque trabajo con pastores, y ya muchos años, y tú conoces, Eduardo, que estás ayudándonos en nuestras cátedras, la gente no estudia, no se compra un libro, no gasta tiempo, ni invierte nada. No me parece. No me parece por qué. Pero hablan como buenos. Claro. Roncan, ¿no? Roncan. Hombres y mujeres. Yo tengo pastoras que me han gritado, me han insultado en clase. Oh, esto ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque les toco su fibra. Porque no tienen la capacidad de debatir una altura, una discusión con altura. Porque la teología nada está firmado. En las cosas bíblicas nadie tiene la firma última. Todo está abierto a estudio. Lo malo es que algunos cogen y se disparan, otros por ahí queremos, entre comillas, mantenernos en una línea más, como dijo, dogmática Eduardo, ¿no? Institucional, crítico al fin, ¿no? Entonces, en este momento, lo que yo quiero es entender, déjame explicar a mí, es que lo que vamos a ver de Génesis capítulo 2
que es la creación del Hadán. Ese Hadán no es un hombre. El texto no dice hombre. En el hebreo no existe la palabra hombre y dijo Dios al hombre. ¿Sí? Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra, del barro. No dice hombre. Si usted cree que es hombre como ser definido, allá usted. Yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Usted está a un clic antes para que nosotros, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Yanda, en el tiempo de mucho más el tiempo de nuestro hermano, de nuestro pastor Isaías, nuestro pastor Eduardo, había que leerse los libros. Ahora tiene un clic. Ahora ustedes pueden investigar las cosas con un interlineal. Ponen interlineal, ponen Strong y salen las palabras más correctas o más cercanas al original. Entonces, hay de todo tipo también de Strong, hay de todo tipo en el internet. Yo lo que quiero es que sean muy críticos. Para hacer una crítica, léase 10 a favor, 10 en contra y usted saque su propia conclusión. No crea lo primero. Lo malo que cogemos, vamos al internet y cogemos una predicación con todo respeto ya Churin von Fly. No voy a dar nombre. Pero, y le creemos porque es el gran evangelista, el gran pastor Roger. Son gente que tiene un evangelio, entre comillas, sano, pero cuando vas al exégesis no es la verdad. Hay mucha gente que dice, no, a mí me gusta en RRB, que acá es una línea de mensajes de corte bautista, aliancista. Pero cuando ellos hablan, se escucha bien y hacen buenos enlaces. Pero cuando vas al original, están perdidos. Entonces yo me pregunto ¿a qué me debo yo como investigador bíblico? Como pensador bíblico, como respetuoso a la palabra de Dios que está en la Biblia. Porque vuelvo a recalcar, la Biblia no es palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios. Y es nuestra obligación, la mía y la suya, investigar qué dice lo original. Las traducciones, una palabra en el diccionario expositivo de la Biblia, diccionario expositivo de la Biblia, verbo divino, una palabra, amor, tiene casi 8 páginas de traducción. Una palabra tiene 8 páginas de traducción, diferentes formas en el proceso de la formación léxica de la palabra. Entonces, yo les pido, por favor, es que tengan la capacidad de investigar. Como dice aquí que no me cae tan bien el ufólogo Rodríguez, el ufólogo que dice, no me crea, investíguelo. Y eso a mí me da coraje porque me llama a investigar. Pero no me crea, investíguelo, las evidencias ovnis acá en Ecuador. Entonces, lo mismo le digo yo, no me crea. No le crea a Isaías, no le crea a Yanda, no le crea a Eduardo. Investigue, dese el momento, dese el tiempo para investigar. Entonces, en el texto en hebreo, en Génesis capítulo 2 y en el Génesis capítulo 1, aún no dice hombre, dice Hadán. Y yo hablaba la semana pasada que Hadán es rojizo, porque Adamá es tierra roja. Y de la Adamá sacó Dios a Hadán, ¿sí? Y el término correcto, dígalo usted o derívelo usted. Si algo sale de la tierra roja, de la Adamá, y se llama Hadán, no se puede llamar hombre, porque si Adamá es tierra roja, o arcillosa, rojiza, ya solamente la declinación de la palabra ya no puede ser hombre. No dice hombre el hebreo. El término sería rojizo, terrenal, terrestre, lodoso, barroso, hecho de barro. Póngale lo que sea, pero no le diga hombre. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué es mi intención? Mercedes Navarro, la doctora Mercedes Navarro Puerto, que lo pueden ustedes ver y googlear, ella tiene un libro que ya me han robado 2 veces, para gloria de Dios. El primer libro lo compré y algún cristiano hijo de Dios me lo robó, que se llama Barro y Aliento se llama. Barro y Aliento, ese se llama el libro. Ojalá, si alguien me lo consigue, me dicen cuánto cuesta y yo les mando la transferencia. Barro y Aliento. Eso te pasó cuando te juntaste con unos nazarenos que estoy viendo, pero que no quiero decir quiénes son. Después doy nombres. Profeta de Yahweh.
Entonces, Barrio de Aliento, de Mercedes Navarro Puerto, es exégesis antropológica de Génesis 2 y 3. Imagínense la connotación del libro. Exégesis antropológica de Génesis 2 y 3. En ese libro, Mercedes Navarro habla de lo teológico y habla de lo filológico. Cuando habla de lo filológico, dice que el Hadán es un ser genérico, es un hombre genérico, no es definido, no es hombre ni mujer. Que dice el texto, en el texto es como que tuvieran los dos juntos, espalda con espalda. El texto en hebreo, y Isaías con toda la libertad del mundo. Si no, corrígeme porque esta cuestión es construir. Pero Mercedes Navarro, y yo también he hecho mis análisis, en el texto el Hadán es un ser completo que tiene, no es el varón ágil. ¿Te acuerdas de Mazinger Z? No es una persona que habla la mujer y habla el hombre. No está pegado así, está pegado de espalda. Son seres definidos, pero están pegados. ¿Sí? Andrógino. Es un ser andrógeno, es un ser perfecto. No es hermafrodita. Los homosexuales, LGTBIQ+, porque ahora están los más, ¿no? LGTBIQ, que son queers, ¿no? Los raros, los que no parecen, o se paran mal, o hablan mal, ese es la Q. La Q es de queer. Y queer, los raros. Pero ahora ya está la más. Ahí entras tú, entran todos. En el más entran todos. Entonces, este grupo LGTBIQ+, toman este texto de Génesis capítulo 2 para decir que el primer hombre fue homosexual. Y se lo demuestran en hebreo. Pero como el cristiano no maneja la filología hebrea, quizás algunos salgan del closet con las clases de ellos. Porque hay algunos que están atrapados y quieren ver el texto bíblico para liberarse. Entonces, te van a mostrar por la Biblia que el primer, perdónenme, que es verdad que yo acá en Guayaquil tuve un proceso. Yo pastoreé un grupo de homosexuales que me decían que el texto bíblico, no dice eso el texto bíblico. Está forzando el texto. Porque el Hadán no es un homosexual, ni es un hermafrodita. El texto es Hadán, un ser genérico. Por eso que dice, no es bueno que Hadán esté solo, ¿no? Se habla, después que ya lo crea y todo, dice que Dios ve en Génesis capítulo 2, no es bueno que Hadán esté solo. Le haré una ayuda idónea, dicen nuestras versiones. En hebreo, usted puede ir al internet yo lo puse ahora poco en el Facebook, se llama Eser Kenegdot. La palabra en hebreo dice, le haré una Eser Kenegdot. Eser es un atributo divino que es ayuda divina. Y Kenegdot es que esté cara a cara o frente a frente a él. Sí que hay una intención en la historia. Si el Hadán está pegado así en el texto, vuelvo a decir, esto es un poema teológico. Cuidado, va a creer que es tan real como... Esto es una explicación de ellos, de entender la creación. Eso que es a veces duro. Bueno, mi iglesia lo sabe. Nadie se ha muerto. Entonces, en el texto, este es el ser, hombre y mujer. Dice, le haré una eser kenegdot. ¿Qué dice? Una ayuda que esté frente a él o cara a cara o en contra. Y en contra, la palabra kenegdot es en contra para corregirlo. Si el hombre se aparta del camino de Dios, la mujer tiene la capacidad de enderezar a ese hombre. Por eso que más adelante dice que la mujer sabia edifica su casa y todas las cargas. Pero todo tiene un principio de connotación hebrea. Es ser kenegdot, una que esté cara a cara, frente a frente o en contra de él, que estén en contra de los dos. ¿Por qué no dice le daré una ayuda para que le ayude? No dice ayuda idónea. Por eso que la mujer no debe ser ayuda idónea del hombre. La ayuda idónea en el contexto cristiano es que la mujer debe apoyar al hombre en todas las cosas. No, la mujer tiene la capacidad, con el respeto y la altura, de poder corregir a su pareja. De ambos corregirse. Es una fuerza. Te haré una fuerza que esté delante de ti, que te ayude. ¿Te das cuenta que a pesar de que es medio aberrante la historia de Génesis capítulo 2, ya tiene un principio hermoso de qué? De que Dios
va a crear a una mujer con los mismos derechos y obligaciones, capacidades, intelectos y bondades que tiene un hombre. Hay muchos países donde el machismo en América Latina, la mujer siempre queda relegada. El hombre estudia, la mujer en la cocina. El hombre estudia y la mujer criando hijos. La mujer estudia y eso es un pecado. Porque el modelo divino de Génesis capítulo 2 del Yavista es una mujer que esté igual a él, cara a cara, frente a frente. Entonces, ¿Dios qué hace? Dice el capítulo 2, si ustedes lo pueden leer, ya lo leyeron porque fue un deber mandar a leer el capítulo 2. Ya la mandó a leer el capítulo 2. Cuando dice que el hombre está, el Hadán esté solo, ¿qué le va a hacer? El Hadán le va a hacer una ayuda que esté cara a cara a él o que una fuerza que lo corrija. ¿Qué crea Dios? La semana pasada, antepasada, me dijeron la mujer. ¿Sí? Que Dios crea a la mujer. En Génesis, Dios no crea a la mujer. Dice Dios, Yahweh Elohim, formó pues del polvo de la tierra los seres animales. No es bueno que Adán esté solo, le dé una ayuda que esté cara a cara con él. Y Dios pues formó de la tierra todo ser viviente y toda ave del campo y toda bestia del campo y se la puso a Adán para que le ponga nombre. Si Dios dice que el hombre está solo y le va a hacer una ayuda idónea, ¿para qué hace animales? Y les cuento algo, yo nací en el Evangelio y de los 9 años doy clase en escuela dominical. Y esta pregunta me la hacen cuando tuve un tiempo alejado de la iglesia, me la hizo un ateo. Y me dice, cuando el hombre, claro, él habla de este término, hombre, ¿no? Cuando el hombre estaba en la creación de Génesis 2 y está solo, ¿Dios qué le crea? Entonces, todo el mundo, ¿qué dice? A la mujer. Me dijo, no, le crea a los animales. Y eso a mí me chocó, porque yo supuestamente el papá del papá de la Biblia, que no sepa que después de la creación del hombre solo, le va a hacer los animales, me chocó. Y fui, y realmente eso es. Investigué. Eso fueron partes de mi vida, de mis choques teológicos, porque yo pensaba que me las sabía todo entre comillas. Entonces, Dios, Yahweh Elohim, ¿sí? Que es el término de Yahweh y Elohim, el término unido, ¿sí? Los dos nombres teofóricos de Dios, va a crear los animales y le va a decir al Hadán que le ponga nombre. Esa palabra ponerle nombre se lo conoce como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? ¿Cuál es el término del concepto de eufemismo? Eu es bueno. Eu, bueno. Eufemismo, forma. Una forma buena de decir las cosas. Hay palabras en el hebreo o en el griego o en cualquier lengua que son palabras, entre comillas, groseras o fuertes, y como no se la puede decir, ponen una palabra diferente. Por ejemplo, dice que Saúl, David, siendo perseguido de Saúl, se mete en una cueva, ¿sí o no? ¿Sí ubican el texto? Y Saúl o se cubre los pies. Entra a cubrirse los pies. ¿Por qué dice cubrirse los pies? Lo que dice en el hebreo es que fue a hacer popó. 2. ¿Sí? Como dicen nuestros grandes montubios, nuestros grandes campesinos, fue a cagar. Eso dice el texto. Fue a defecar, para las palabras más educadas. Fue a defecar. ¿Sí? Fue a hacer sus necesidades biológicas. Si fuera el uno, se fue a miccionar. Pastores, en México diríamos fue a abonar el pirul. Mientras estamos en este tiempo de break, por 30 segundos, una pregunta llega al chat. Bueno, es un comentario, ¿no? Dice, tal como David lo está explicando, entonces estamos de acuerdo que Dios primero creó al hombre, luego a los animales y luego a la mujer. No. Lo otro lo dije yo, lo primero lo dijo el doctor Javier. Mi doctor, a ver, vamos. No es hombre. Hombre definido. Hablemos de hombre como ser definido testicular. Ok. El primer hombre no está definido, es un ser andrógino. Por eso que dice la ley una ayuda que esté frente a él y le hace los animales. ¿Qué intención? Aquí viene el problema. Mire,
Este es el problema, no entendemos las intenciones del autor. Y dice, y le puso pues Hadán, está con el artículo al Hadán, nombre a todos los animales del campo y a toda bestia del campo y a toda ave del campo, mas para Hadán, mire, escuchen lo que está haciendo Adán, no encontró ayuda que esté frente a él. En su Biblia dice que no hay ayuda idónea. ¿Qué está haciendo Adán? Buscando pareja. Aquí hay cosas fuertes en este pasaje y hay que, bueno, hay niños aquí, pero no los sueltes. No, es que esta clase lo doy yo a los niños de 8 años en mi iglesia. Niños de 8. Pobre a Michelle, tenemos 2 años, entonces no lo digas, tenemos 2 años. 8 años de edad. Son para niños de 8 años de edad. Niños de edad, no de experiencia bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay un poco de gente que ya está avanzada. Doctor, ¿qué enfermedad es las personas que son adultas y tienen cara de niño? ¿Cómo se llama esa enfermedad que tiene ese síndrome, que tienen cara de niño pero ya son viejos? David Cordero. Progeria. ¿Ah? Progeria. Eso, ¿no? Eso usan los Down. Yo a veces digo en son de broma que la iglesia ya es Down. Aparentan ser niños, pero ya son viejos, ya son tremendos, ya son incurables. Pero bueno, esta clase la doy yo en escuela dominical. ¿Y es buena para qué? Para entender por qué el judío contaba esto. Esta clase es pedagógica. Esta clase de Génesis 1, los judíos se lo cuentan a sus hijos y le explican que el Hadán, ¿sí?, fue a buscar pareja entre los animales. Y parece aberrante para nosotros. A todos nos suena como que nos explota el oído decir, ¿cómo Dios va a permitir? No, es una historia creada. Es una historia para dar el principio de moral a Israel. Hasta el día de hoy, yo no sé, en México o en Chile, yo no sé qué país más está, España, aquí en la costa, no sé, allá en la sierra, que allá son más santos en la sierra. Aquí en la costa del Ecuador, en algunos pueblos como Manabí, Puná, en las islas y en los pueblos que son, los jóvenes tienen sexo con los animales, se llama bestialismo o zoofilia. Es costumbre que jóvenes van a tener sexo a los montes con las cabras, con las chanchitas, con los marranitos. Tienen aquí sexo. Y lo mismo pasaba en Israel, porque estaba rodeado de pueblos paganos y él era un proceso de creación. Entonces, ¿qué hace el escritor bíblico yavista? El yavista va a decir que en la creación del Dios crea un ser perfecto y que le manda a buscar pareja entre los animales, más para Hadán no se halló ayuda idónea. ¿Cuál es el mensaje más espectacular de esta historia? No es que Dios mandó a tener sexo con los animales al Hadán, no. Eso se llama la protesta judía. Lo que parece que en el judaísmo se está probando es una denuncia, es una demanda, la demanda judía, es un estilo. Y lo que dice Génesis capítulo 2, si para Adán, el Hadán, completo, perfecto, hombre y mujer, indefinido, no encontró pareja en ningún animal del cielo ni de la tierra, para ti tampoco debe haber. No a la zoofilia, no al bestialismo, no al sexo con animales, porque Hadán no encontró. Y si no encontró él, no puedes encontrar tú. No practiques sexo contra las bestias. Ese es el mensaje más hermoso de Génesis 2. Aunque nos parezca escandaloso a nuestros oídos morales, esa es la intención del autor. Entonces yo le digo a los niños, no al bestialismo, no a la zoofilia, no se tiene sexo con animales porque Hadán, en su ser perfecto, no lo encontró. Entonces hay cosas que suenan feo bajo nuestra moral, pero al fin es una enseñanza. Acuérdense que el aterrizaje memorable, ¿no? Y como bien dices, al inicio escuchar eso es chocante y puede hasta, en serio, sacudir a más de uno, ¿no? Y voy contigo, Eduardito. Pero ese aterrizaje, y curiosamente Dios a partir de ciertos momentos lo va a convertir ya en ley. Si uno ve en los escritos de Levítico, dice,
no cohabitarás hombre con bestia o mujer con bestia, es y abominación. De hecho, personas así hay que matar tanto a la persona como al animal. Entonces, lo que empezó, como tú acabas de mencionar, con el Dios dando un mensaje desde la creación misma, y en algún momento ya lo va a convertir en ley. ¿Y por qué? Aparentemente quizás el pueblo ya o se le metió por una oreja, se le fue por la otra oreja, y yo dice, no, esto hay que castigarlo. Si alguien se mete en esto, no termina bien esa persona, ni tampoco la bestia, ¿no? Entonces, y te agradezco. Yo sé que mientras estabas hablando de eso, más de uno estaba como quien dice, ay caramba, ¿por dónde salió eso? Debe ser muy duro, debe ser duro, y es duro escuchar eso, y a pesar de que tú lo dices, esto lo enseño a niños de 8 años, y puedo, en mi caso, olfateando el ambiente, ni siquiera estoy con nadie aquí ya, pero cada quien desde cada contexto donde se encuentra, yo quiero creer que debe ser durísimo procesar una información como esta. Debe ser duro abrazar un mensaje o una información más bien, más que el mensaje, porque el mensaje es el aterrizaje de David, ¿no? Pero una información como esta, como para entender el contexto, no solamente la creación del hombre, pero el contexto de lo que implica ayuda idónea, porque ese acercamiento de mostrar esa imagen es tenaz, es tenaz. Entonces, vi a Eduardo levantarse la mano. Créame que mientras te escucho trato de tomar algunas notas y decir a nuestra gente, a nuestra amada Amishar, a nuestra querida iglesia Amishar, pues escogió el mejor lugar para escuchar algo como esto. Y no nos espantemos, más bien vamos a seguir permitiendo que Dios siga revelando, ¿no? Así que no celebro la valentía de más de uno, de seguir ahí, de estar en esta travesía, de estudiar de manera seria, ¿no? Si cabe el término. Gracias, David. Y creo que te voy a dejar descansar unos segundos nomás porque necesitas reponerte de esto que nos acabas de soltar mientras escuchamos a Eduardito y luego posiblemente a Isaías, aunque dice que no quiere hablar mucho esta noche, pero de seguro Isaías algo puede y quiere aportar para ir reforzando esto. Eduardito. Eso que dijo David no amerita tomar notas. Así es. Para escuchar eso hay que tomarse un tequila, algo fuerte. Ya te depravaste. Isaías, voy contigo. No, mentira. Es una broma. Escúchame un ratito, escúchame. Verá, estoy tomando agua en vaso de plástico, así que no te pases. El hermano Cuero trae a colación algo que es propio de nuestro folclore, de nuestro folclore en general latinoamericano, y a veces también tiene que ver con la gente que ha tenido travesías muy largas, que ha hecho expediciones, etc. Aquí en Ecuador, en el campo, se habla de los comeburras. Y eso lo acabó de mencionar el amigo Cuero. En sociología aplicada a la religión, se suele hablar de que la sociedad, vista desde que la humanidad es humanidad, se puede dividir en 3 grandes etapas. Y la primera etapa es una etapa premoderna, precientífica. Entonces allí habría alivio para el que lee estas historias bíblicas, porque precisamente lo que se escribe, lo que se cuenta, aquello que se plasma en la escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, corresponde a esa etapa precientífica, donde todas estas prácticas son prácticas comunes. No quiero decir que son lícitas, pero son prácticas comunes. Y me parece escuchar, o me parece que le escuché a Jan David, que hablaba que justamente la práctica es lo que obliga a poner un freno, o a poner una norma, o establecer una ley. Entonces, no habría que escandalizarse más allá de lo que puede generar un escándalo a primera vista, porque corresponde a la forma en la que ellos viven su vida. Eso nos puede parecer execrable, nos puede parecer deplorable, nos puede parecer repudiable, pero eran las formas en las que ellos vivían su vida. Yo siempre digo que cuando uno lee la Biblia,
una de las precondiciones que debe tener es la de ubicarse muy bien en el contexto y en los tiempos en que se redactó un determinado texto. Porque si no, pasamos de la sorpresa, del escándalo a la negación. Hay mucha gente que simplemente dice, yo no voy a seguir con esa teoría, no voy a seguir esa hipótesis, no voy a seguir analizando el texto porque me va a pervertir. O me voy a pervertir con esos teólogos o con esos críticos. Y no le estamos haciendo justicia al texto. El texto no se escribe en época contemporánea ni en lenguajes contemporáneos, ni tiene que ver con fenómenos contemporáneos. Tuvo que ver con fenómenos propios de su época. Y casi como para cerrar antes de que Isaías opine algo, y este aterrizaje de David, donde como que el Señor muestra este contraste, ¿no? De que el diseño original no es en el momento de la experiencia con los animales, sino el diseño original, el diseño correcto es lo otro. Y creo que más de una dama aquí debe sentirse de que, entonces, qué chido, ¿no? O sea, fíjense cómo Dios hasta en esta travesía honra, dignifica la mujer, ¿no? Donde pone hasta la mujer por encima de los animales. ¿Sabes qué? El diseño ni siquiera tiene que ver con bestialismo o todas estas cosas. El diseño correcto. Así que nosotros, yo honro esta explicación, ¿no? Y este aterrizaje. Entonces, para que vean, que no vean que Dios es machista, porque hay gente que ve mucho machismo donde no hay, ven machismo en la lectura misma de la palabra de Dios, ven machismo, y digo en la escritura como tal, no en la Biblia, ¿ok? Porque Isaías nos ha hablado muchísimo de San Jerónimo. No en la Biblia, sino en la palabra de Dios. No hay tal machismo. En el diseño original de Dios no hay tal machismo. Fíjense cómo este aterrizaje de complemento correcto, de complemento tenaz, más bien, por eso al final se dan cuenta que una vez más dice, y vio Dios lo que había hecho, era bueno y bueno en gran manera. Entonces, esto debe más bien hacernos celebrar la bendición de la revelación de la misma palabra, hacernos celebrar y exaltar la revelación que Dios nos permite tener o experimentar o escuchar esta noche. Isaías, contigo. Muchas gracias, mi querido pastor. Sí, realmente hay temas dentro de las Sagradas Escrituras que nos escandalizan porque no analizamos, porque no estudiamos, no profundizamos. Y también porque vemos solamente desde lo que queremos ver y observar, porque tenemos una mirada muy dogmática a muchas cosas. Ahora, ampliando un poquito más quizás esto, cuando usted revisa, quizás dice, sí, Adán no encontró esa ayuda idónea, pero una vez más nuestra mente al escuchar a Adán está pensando solamente en el hombre. Sin embargo, aún no está definido ni hombre ni mujer, por lo cual la directriz, la línea va a ambos en este aspecto, tanto a hombre como para mujer. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, ahí ya hace aparición la división. Y creó Dios Ish, Isha y su nombre Adam, así desde que los creó. Entonces, esta enseñanza o este mensaje o esta protesta que se está realizando propiamente es para ambos. Es un llamamiento de atención. ¿Por qué? Porque típicamente se echa la culpa solo a uno y uno dice, no, es que en la antigüedad eran así, los hombres eran unas bestias como tal, pero y las mujeres también entraban en el asunto, no era solamente situación de los hombres, por eso van los dos en este ámbito. Entonces, cuando vamos comprendiendo este tipo de literatura, este tipo de enseñanzas, que era una protesta propiamente ante lo que se estaba suscitando, entonces es para establecer normas y principios éticos y morales. Claro, entendiendo que en la antigüedad lo ético ya estaba dentro de la moralidad.
por lo cual esto ayudaba a que las personas tengan una directriz. ¿Para qué? Para disfrutar lo que era desde un principio, la creación normal, hombre y mujer, juntos en una bendición. Y el momento que empezamos a escandalizarnos con esto, hay algo que también está sucediendo. En esta semana estamos tomando el curso de Apocalíptica en Ciencias Bíblicas y misma situación, empezó la profesora a dar algunos temas y muchos empezaron a cuestionar incluso su fe. Y es algo que a veces cuando nos topamos con realidades como estas, empezamos a sufrir y debemos empezar a deconstruir para construir. Y ese es el punto clave que siempre está diciendo nuestro querido David Cordero. Debemos de construir, cambiar nuestra mentalidad y como dice Romanos capítulo 12, verso 2, debemos empezar a transformar nuestra mente y no acomodarnos a la realidad dogmática de nuestro pensamiento religioso. Y hace justicia a que el capítulo 2 tiene una perspectiva tan sacerdotal o sacerdote, y porque nos lleva a este nivel de moralidad, de principios, de ética espiritual, de ética divina. Tocayo, vas a tener que cerrar esto. Mayrita levantó la mano, perdón, antes de que David pueda comentar algo más. Creo que no hemos terminado el capítulo 2 sobre la creación, y yo creo que algunos esta noche se nos rompe el mate sobre esa famosa expresión ayuda idónea. Y a veces hasta hacer estas alegorías de que no saco de la cabeza ni del pie, sino de la costilla. Romanticismo también hemos caído cientos de veces. Demasiado romanticismo en la costilla, sobre todo, ¿no? ¿Por qué no en la cabeza? ¿Por qué no en el pie? ¿Por qué no en el dedo? Pero este es un tema que de seguro David va a hacer un mejor aterrizaje, así que prefiero no adelantarme. Mayrita levantó la mano, o por lo menos activo. Dígame, Eduardito, perdón. Y aún David no ha dicho por dónde va la línea exegética para establecer de dónde mismo sale la mujer. Ándale, esa parte te va a tocar aterrizarlo a ti, Eduardito. Ya ahí, ahí te encargo. Pero antes de que David hable, Mayrita activó su dispositivo para alguna intervención. Sí, buenas noches, pastores, qué gusto verles. Bueno, yo me ponía a reflexionar, ¿no? Porque cuando se habla del matrimonio y se dice que los dos serán uno, entonces con esta imagen de este Hadán así, es más fácil entender este proceso espiritual de que Dios hace a una pareja uno. Ya le salva. ¿Qué opinan? Ya le salva. Por ahí va. Sí. Ya le salva, por ahí va ya. Es que si te doy la respuesta, no la voy a terminar de explicar porque ya quedan 5 minutos. Pero estás en el sitio, está correcto. Ese es el principio de... suspensivos continuará. Sí, porque en 2 minutos terminamos. Ya parece México. de Netflix. Bueno, Fidel. Pastor, espérese, estamos chupando tranquilos y ya quiere cortar. Espérese, tranquilos. Hablen con él. Estás procesando. Muy bien, tocayo. Sea con la pregunta de Mayra, volvemos contigo. Ok, espera. ¿Quién va a hablar? No, seguimos contigo. Recuerda que Mayrita hizo la pregunta, pero dices que no te vas a adelantar. A ver, entonces, para ir cerrando, yo sí creo que si me regalan 10, yo cierro esta en 10 minutos. Bueno, te la damos, 10 minutos. Escúchenme. Entonces, ¿qué sucede? Le haré una ayuda que esté cara a cara con él, frente a frente. Hace los animales, no encuentra, por lo tanto nadie puede encontrar una pareja idónea en lo psíquico, en lo físico,
en lo sentimental con ningún animal. Por lo tanto, no hay coito con los animales. Perfecto. Se acaba la protesta judía. Lo tira a un sueño, un sopor, lo tira a dormir al hombre y le quita el selat. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Le quita el selat. Selat no es costilla. Selat es costado. Ala, lado, selat. No es selat como en Salmo que dice selat como adoración y pausa. No. Es selat, es T-S-L-A-H. Selat. Este selat significa costado o ala. Pueden investigarlo en internet. Pone el interlineal en hebreo y pone T-S, algunos le ponen Z, T-S-E-L-A-H. Selat es costado o ala. Hay diferentes traducciones para esa palabra, pero el contexto es costado o ala. Porque si al hombre le sacaron una costilla, se va a llamar Talía. Y Talía se sacó una costilla y vivió bien. No, Adán no es Talía. Adán le quita el costado. Le quita el costado y del costado que Dios sacó al Adán, le hace a una mujer. Si ves que ya está definido, pero están espalda con espalda. No es un homosexual, no es un hermafrodita. Saca el costado y lo pone delante del hombre. Y cuando este es Adán ya definido, le quitan la HA, le quitan el artículo y ya toma el Adán un nombre propio. Se hace nombre propio, sustantivo propio, y ya es Adán sin la HA. ¿Sí? Adán ya no es, ahora es Adán. Cuando Adán se levanta, y aquí hay algo en tiempo y espacio, eso no hemos entendido este tiempo. La primera creación definida y terminada de Dios no fue el hombre, fue la mujer. La mujer es la primera bendición de Dios terminada y definida. Cuando el Adán, el Ish, se levanta, la que está despierta, esperándolo, es la mujer. La mujer es la primera creación de Dios definida. O sea, el hombre seguía durmiendo mientras la mujer ya estaba interesante. Ay, 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 varones, ya nos fregamos. Hable con ella. Es decir, pastor, que ya la mujer estaba jorobando cuando el hombre apenas abría los ojos. Ya, detengan al pastor David. Del nombre. El pastor David está llevando. Ya, paren el micrófono. Con razón, jorobando está no. descansando y ella Jorobando a las 5 de la no, mañana trabajando. haciendo ruido en la cocina, lavando platos, ya, imagínense. Herejía. Desde las 4:30 de la mañana haciendo ruido. Tanta herejía. Si no, duerman en casa de Freddy y Martita Varela. Todo el mundo estamos roncando. Marta a las 2 de la mañana ya está en la sala. Pastor. Ya voy contigo. Doctor Javier, antes de que continúes, David. Doctor Javier. Bueno, en este caso, así, en esta explicación, entonces podríamos decir que realmente en ese momento fueron creados los dos, porque si nosotros vemos desde el punto de vista biológico, genéticamente, o sea, una mujer no puede dar un varón puede dar mujer y hombre. Entonces, si es esta la explicación, tendríamos que decir que fue en el mismo momento en que ambos sexos fueron creados. Claro, pero la que está despierta, la que está consciente, la que está definida, consciente, es lo que quiero explicar. Los dos están definidos. Pero el hombre sigue dormido. La mujer, cuando el hombre se levanta, la ve a las mujeres. Ya está erguida la mujer. Ya está definida, ya es Isha. Y el hombre la ve y le dice, las primeras, mira lo hermoso, mi doctor, escuchen esto y esto quizás, con esto termino y dejo ahí a que ministre el pastor Jan David. ¿Qué administración voy a tener con eso? Escuchen. Las primeras palabras de un hombre definido, consciente. En Génesis 1, que sabemos que es una añadidura tardía, en Génesis 2, Adán no habla. El Adán no habla. Cuando se separa, el hombre es consciente. Y las primeras palabras de un hombre es
ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Sí, señor. Eso, el mensaje más hermoso es que el hombre es hombre cuando primero reconoce o se reconoce en la mujer. El hombre que no reconoce el esfuerzo de la mujer sigue siendo churin funfly. El hombre que no reconoce la postura y la altura que la mujer tiene junto a él sigue en la creación muda. Oye, mira cómo las mujeres te miran y te aplauden, David. Germanita, la carita que pone, Mayra, mi propia hermana, Diva, Karen. Ahora ya están pidiendo David presidente. David. Esto es hechura de Zuli. Que no me venga a mí a cuentear, no me cuente, eso es hechura de Zuli. No, y quienes conocemos a David de cerca, Eduardo, tú y yo, sabemos el David antes y el después de Zuli. Ahí está Zuli. Zuli, da la cara, bella. Eso. Yo creo que Zuli tenía un sartén al lado de David mientras David hablaba de estas cosas. El cierre final. David, continúe con esta máxima. Repítala, por favor. Repítala. El hombre es hombre cuando primero se reconoce él en la mujer. Interesante. Y pone su carga mental de su responsabilidad, que la mujer es y ahí habla. Y ahí viene. Por lo tanto, eso no es Adán, eso ya es el escritor bíblico, ese es el yavista que pone. Por lo tanto, dejará. El hombre ya decidido dejará a su padre y a su madre. Y sabemos que esa historia no es de Adán porque no tenía padre y madre. Y es cierto es. Dejará a su padre y a su madre y se unirá, se pegará a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ejad. El templo divino compuesto. El uno compuesto. Ahora los dos serán una sola carne. Ya no son dos, dice. Y porque no me da el tiempo, voy en la próxima semana para terminar esto, solamente voy a hablar sobre aquellas personas que pasaron diferentes parejas, sean casadas o no casadas, en fornicación o en adulterio bajo el contexto judío. ¿Qué es? Porque si los dos se pegan, dice Efesios, que se acuesta con una ramera, se hace uno con ella. Es ese mismo contexto. Sí, Dios dice que habita en el hecho sin mancilla, porque para el judío cuando estás en tu sexo eres un Hadán. En el coito sexual, Dios está delante como un Hadán, ve su ser perfecto y él se goza de su creación. Es la mentalidad judía. El matrimonio forma otra vez al Hadán, a la creación perfecta de Dios. Eso también enseña. Por eso la que dice, eso también enseña a los metafísicos. Claro. Sí, claro. Isaías en el capítulo 5 dijo en Génesis, y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le llamó Adán. Los dos son Adán. En el Adán, es decir, lo hermoso de esto es que el texto, por muy oscuro o muy aberrante parezca, el resultado es hermoso. Lo que hay que es degustarlo, verlo en su mundo, verlo en su sandalia, escucharlos en las montañas, escucharlos en su momento de ignorancia científica y cósmica. Hay que respetar la Biblia. Sí. No, y ahora es como llega este hermoso verso, ¿no? Del salmista, que la palabra llega a ser más dulce que la miel. Cuando uno empieza a sumergirse en el estudio serio, en los principios, y por qué no, profundizando de manera tan seria, uno ni siquiera, la fe de uno no debería estar así. Más bien esto nos acerca más al Señor, esto aumenta más nuestra fe, esto nos permite acercarnos a nuestro Creador, a nuestro Padre y profundizar nuestra relación. Y la palabra, bien diría el salmista, ¿no? Sigue siendo, cada vez que nos acercamos a ella, sigue siendo más dulce que la miel. No sé qué más decir, pero creo que antes de terminar, no sé si Isaías o Eduardo, porque David hizo catarsis hoy, nos sacó una serie de principios y máximas, como alguien dijo, explosivo en este momento.
Así que gracias, David. Y creo que más de uno, incluyéndome, muchos de estos detalles no lo veíamos venir, no lo teníamos contemplado, no lo sabíamos. Hay que reconocerlo. Gracias por esta revelación. Eduardito y luego David y luego Isaías. Con David hemos tenido la oportunidad de conversar de este tema muchísimas veces. Y lo hemos hecho desde diferentes ángulos. Una de las cosas que habíamos convenido con David en algún momento es que lamentablemente el varón, en el contexto evangélico, prevalido de su condición de varón, siempre usa todas las oportunidades que tiene, todas las ventajas que tiene para poder crecer él. Y lo que más habíamos deplorado con David es que muchos de estos personajes son pájaros de alto vuelo y hablan de las mujeres, que las mujeres deben ser reconocidas, que las mujeres deben ser reivindicadas, que las mujeres deben ser elevadas a los altares. Pero ellos tienen 3, 4, 5 títulos. La esposa a veces tiene medio título, por allí tiene uno. Es la mujer idónea porque lava, plancha, los quiere, los lleva a la escuela, les prepara la lonchera. Y eso es algo que yo con David hemos conversado y es una contradicción terrible. Sí, señor. Sí, señor. Si de verdad en el contexto de una relación de pareja nos interesa la persona con la que estamos, debemos potenciarla para que crezca todo lo mejor que sea posible y si puede superarnos, que nos supere. Sí, señor. Allí tenemos, por ejemplo, una famosa teóloga llamada Elsa Tames. Sí, sí, mexicana, ¿no? Elsa Tames es Elsa Tames. Y el esposo es Carlos Tames y se acabó el problema. Sí. Sí. Podríamos hablar de Irene Fulques. Ricardo Fulques fue un hombre muy importante en su época hasta que Irene lo superó. Pero nosotros andamos, y lo digo con conocimiento de causa porque hemos hablado con David, andamos coleccionando cursos, títulos, diplomas, coleccionando privilegios, y la mujer virtuosa. Sí, señor. Fíjese que... Fíjese que de seguro tanto Isaías, Eduardo, David y algunos más hemos asistido a estas famosas conferencias o coloquios, desafíos del siglo XXI. Y siempre a veces cuando uno escucha de la globalización, la posmodernidad, y luego de repente el orador te sale con la diapositiva, siglo XXI será el siglo de las mujeres. Y uno dice, bíblicamente todos los siglos han sido de ellas. Vamos a estar claros. Bajo esta premisa que trae David, todos los siglos han sido de ellas. El siglo XXI será el surgir del ministerio de las mujeres. Entonces vuelva a Génesis 2. Entienda la máxima, la premisa de la misma creación. Así que, como dice MacDiel esta noche en el chat, nos fregaron. Ja, ja, ja. Merece escuchar este discipulado otra vez. Mi hermana pregunta antes de venir con, quizás sea una pregunta que vamos a contestar también la siguiente semana conjuntamente con la de Mayra. Mi hermana dice, ¿hay una diferencia entre ser masculino, ser niño y ser hombre? De aquí vamos a hablar, de seguro esta temática no termina, pero cerramos con Isaías con todo esto. Yo estoy tomando las notas de las preguntas para luego volver a reiterar y a recordarnos estas preguntas, porque nada va a quedar en el olvido. Isaías, cerramos ya contigo. Algo que viene a mi mente al escuchar todo este proceso y en el análisis que, realicé hace tiempo atrás sobre una pregunta acerca de lo que dice Marcos capítulo 10, y Jesús da una respuesta sobre el divorcio. Está tratando algo que se desarrolló justamente en ese tiempo de repudiar a la mujer. Y repudiaban a la mujer por no lavar, por no planchar, por cocinar mal, etcétera, etcétera. Hubo repudio a la mujer. Entonces llegaron los fariseos de línea de Gilel, más liberales en ese sentido, y le van a hacer la pregunta, ¿se puede repudiar a la mujer? Y Jesús le responde, ¿qué dijo Moisés?
Y dice, bueno, Moisés sí nos permite hacerlo. Dice, sí, pero por dureza del corazón. Porque a un principio no era así. Toman esta esencia. A un principio no era así. Sí, el problema es la dureza del corazón del hombre. Y el ser humano constantemente se destruye por la dureza del corazón. Y nos destruimos por no conocer detalles como estos y entender que somos iguales. Como dijo Pablo, todos somos iguales. Y en esa igualdad, en ese proceso, debemos amar y respetarnos. Y no debemos criticar, sino construir y ayudar al otro a salir adelante. Muchas gracias. Familia, qué honor, qué dicha. Tarea para la próxima semana y aún quienes van a ver en tiempo diferido, les agradecemos por su sintonía también. Primera tarea, todos nos comprometemos a volver a procesar este enlace, como bien dijo Magdiel, volver a tomar apunte. Completemos nuestra lectura del capítulo 2 y desde ya vayan preparando el capítulo 3, que de seguro es un tema sobre la caída, la desobediencia. Así que la próxima semana David cierra parte de esto. Inmediatamente nos lanzamos con Eduardo. Ya luego hablaremos internamente. La siguiente semana le toca a Isaías iniciar. Vamos a ir turnándonos para seguir sumando. Wow, no hay palabras. David, de corazón, gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Isaías. Gracias, familia Mishar. Gracias, iglesia, por permitirnos compartir estos momentos. Capítulo 2, capítulo 3, vuelvan a ver el enlace, tomen todos los apuntes, escriban todas las preguntas, hagan todas las preguntas que se requiera. Nos siguen llegando preguntas, sí, pero siempre tratamos de hacerlo en el momento propicio, conforme las explicaciones se van dando, porque la idea no es no contestar preguntas sueltas, que como bien dijo David, algunas veces no tiene nada que ver. Simplemente la pregunta es por preguntar, pero no necesitamos tener la historia clara, los fundamentos, para que tu pregunta o la respuesta que demos a tus preguntas, usted le haya sentido. No podríamos contestar una pregunta separada o suelta o muy independiente, pero sí nos han llegado docenas de preguntas. Les abrazamos. Una linda noche para cada uno de ustedes, que podamos disfrutar lo que queda de esta semana. En bendición estaremos pendientes y estén pendientes a cualquier comunicado que les hacemos llegar. Giancarlos, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? Giancarlos Caraballo, ¿quieres orar por favor para cerrar este tiempo? Aquí estoy. Gracias. Lo que pasa es que estaba con Lidonia y no me dejaba hablar. Y también ora por tu vida. Sí. Una cosita que quede. El que me pueda ayudar, no les pido que me regalen, pero yo necesito ese libro porque ya no hay acá en Ecuador, ni hay en América Latina. Acá en lo vamos a pedir con mi hermana por Amazon. Mándame el nombre. Barrio de Aliento. Mándamelo al chat. No, y si me lo dices ahorita, olvídate, me enredo. Otra cosa, lo que vamos a hacer con David, Eduardo e Isaías, y creo que para este tema, para este libro de Génesis, sí sería bueno animarles a leer algunas cosas extra y que no solamente esperen que cada jueves llegue y como bien dijo David, no nos crean a nosotros, lean, investiguen. Pero queremos animarles a que puedan adquirir algunos recursos. Lo vamos a procesar esta semana y no les sorprenda que les llegue el primer documento. De hecho, David ya me envió lo de Ribla, pero como saben que las últimas semanas mi salud me pasó factura, no es que me he olvidado, pero han sido momentos muy tensos. Pero vamos a coordinar esto con David, Eduardo e Isaías. Tenemos muy buenos materiales y sobre todo ellos tres, David, Eduardo e Isaías, tienen extraordinarios recursos. Es más, no necesariamente tiene que ser a través de mí. Pueden pedirles al privado a cada uno de ellos. Ellos gustosamente les van a hacer llegar a su WhatsApp o a su correo, porque de hecho, desde que me robaron la laptop, yo mismo les he dicho, ando en cero. Ahora necesito que me vuelvan a nutrir de recursos y ellos de mil amores lo han hecho. Con toda confianza pueden escribirles si tienen sus números o si me pasan a mí, yo gustosamente los subo al chat. Creemos que si Dios permite, el próximo año, enero, el discipulado va a tomar otro giro
les vamos a decir a su tiempo, pero también queremos celebrar estos encuentros que hemos tenido con todos ustedes. Sabemos que hay diferentes niveles o tiempos en la fe, tiempo en la vida cristiana, tiempo, no sé, de estar leyendo la palabra. Hemos querido ser muy respetuoso, tolerante, pero hemos querido ser muy práctico para que todos, aún quienes están adelantados, puedan reforzar conceptos, y quienes están en estos primeros momentos o pasos de fe puedan adquirir de manera muy sistemática, metódica y ordenada algunos conceptos. Es cierto que pueden haber otros detalles que todavía es difícil de procesar, pero pueden comunicarse con nosotros al privado, pueden mandarnos sus preguntas, pueden invitarnos a un café y gustosamente, aunque sea virtual o por Zoom, para conversar o para compartir sobre eso. Así que, Jan, perdóname, que no te olvido. Me gustaría que puedas cerrar este tiempo en oración. Gracias por acompañarnos a cada uno. No sé quién es el dispositivo de Viviana Urdín, pero yo personalmente le saludo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Giancarlos, por favor. Vale. Sí, amado Padre, precioso Dios, maravilloso, misericordioso y bueno. Gracias, Padre, por cada bendición que nos das en nuestras vidas y por esta oportunidad maravillosa que nos das hoy de aprender un poco más de ti. Los que te amamos, los que te queremos, los que queremos seguirte, Señor, queremos aprender más de ti cada día y aclarar todo eso que pueda generarnos dudas. Y te damos gracias porque nos das esta oportunidad, ya que no queremos ser como tontos que vamos al matadero, sino que podremos saber de ti, entender de ti, comer de ti, alimentarnos de ti, Señor, y crecer. No queremos ser ignorantes de ti, Señor, porque te amamos, queremos alimentarnos cada vez más de tu palabra, y por ello te pido te doy gracias y te pido bendigas a cada uno de estos hombres y mujeres que pones en nuestros caminos, Señor, y que ayudas a que vaya sembrando en nosotros más ese conocimiento y ese amor y esa pasión por lo que es seguir tus caminos, Padre. Te pedimos perdón si en algo fallamos, Señor, pero a la vez te pedimos que nos orientes, que nos guíes y que podamos seguir creciendo, Señor. Bendice a cada uno de los que acá estamos, Padre, y te pido que nos utilices, Padre, que nos sigas utilizando en tu obra, en tu labor, Señor, pero que sea de la mejor manera posible, ya que queremos ser una herramienta útil, una herramienta fuerte, una herramienta con buenos fundamentos, con buenas bases, Padre. Muchas gracias por este pan de vida que nos da hoy, por este alimento de conocimiento que nos da, Señor, y que esta obra que estás iniciando en cada uno de nosotros siga creciendo, Padre, y que sea tu iglesia, Señor, que seamos esa iglesia que quieres, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado y poderoso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Me permito detener la grabación para que en los próximos minutos, por si acaso, Eduardo acaba de subir un documento antes de que yo pueda cerrar el chat. Si usted puede bajarlo desde su dispositivo, puedes hacerlo, pero si no, yo voy a ver si les reenvío. Eduardito, si puedes enviármelo al WhatsApp para yo subirlo de una vez, sería súper. Para que acaba de subir un libro, un PDF, ¿no? Si algunos pueden bajarlo, háganlo con confianza mientras nos vamos a ir despidiendo. Y si otros no pueden acceder debido a que están desde su celular, yo gustosamente, apenas Eduardito me lo envíe, yo les voy a subir al grupo de Iglesia Cristiana Mishar y Discipulado a Mishar. Gracias a todos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga y una bendecida semana, un bendecido fin de semana también. Un abrazo para todos. Bendiciones, mis queridos pastores. Hasta luego. Un abrazo, Ceci. Abrazos a todos. Hasta luego.